Miren, cuando vemos cómo eh, todas las penas de que podamos hablar, y hemos hablado de la Virgen Santísima, las persecuciones, los primeros mártires, la dispersión de los cristianos de Jerusalén, la ausencia de los apóstoles por sus ministerios, la ancianidad, con todas las circunstancias dolorosas, todas estas penas formaron parte del misterio de la soledad de nuestra Madre Santísima, pero de ninguna manera constituyen su esencia. Todo esto, sí, tremendo, doloroso para un corazón sensible, pero yo creo que es importante que levantemos un poco el velo que ocultó el más profundo de sus dolores, ese dolor íntimo, callado, secreto, que ella llevaba en lo más hondo de su alma, que no confió a nadie y que aún durante siglos ha permanecido casi ignorado. Meditan y meditamos los fieles en los 7 dolores de María, los ponderamos, los compadecemos y reducimos su soledad a las horas que transcurrieron de la tarde del Viernes Santo a la mañana de la resurrección, pero no prestamos la atención debida a su verdadera soledad de casi 25 años, desde la ascensión de su Hijo hasta la asunción gloriosa, porque no se trata de ella en la predicación ni en los libros espirituales. Nuestro Señor mismo, en comunicaciones sobrenaturales dignas de crédito, ha pedido que se repare este olvido y que se venere la verdadera soledad de la Santísima Virgen. Pero ante todo, es necesario conocer este misterio y ahondar en él hasta donde la gracia y la luz del Espíritu Santo no lo permitan. A ninguna criatura ha amado Jesús como a su Madre Santísima. Fue su obra maestra, como Dios y como hombre. Como Dios porque parece que como si en ella hubiese agotado toda su omnipotencia, puesto que de hecho no ha creado ni creará una criatura ni más perfecta ni más santa que María. Como hombre porque la pureza inmaculada, la plenitud de gracia, la perfección suma y la santidad inefable de ella es la gran obra de la redención y su fruto más precioso. No se les olvide que a ella se le aplicó la redención de su Hijo en forma anticipada para poder borrar la mancha del pecado original que inevitablemente hubiera caído por la generación a través de sus padres Joaquín y Ana. Fue un regalo que le concede el Señor por esa redención que se le aplica a ella en forma anticipada. Ella necesitaba más de la redención que ninguno otro de los humanos. Si el sacrificio de Jesús solo hubiera logrado preservar a la Virgen de toda mancha y colmarla de toda gracia, eso solo hubiera bastado para asegurar su éxito de redención. Y solo por realizar esta obra maestra, Jesús no hubiera vacilado en sacrificarse y morir. Por eso para Jesús, María es su única, como si en toda la creación no hubiera otra criatura que María, la única absolutamente
transparente, purísima, limpísima, donde los derechos de Dios no encuentran obstáculo alguno, porque el amor divino se desborda para formar un océano sin fondo y sin riberas. Por eso Jesús pudo hacerla su hermana, no solo porque tiene la misma naturaleza humana y los mismos ascendientes, sino porque no hay una criatura más semejante a él. Él pudo hacerla su amiga, la única digna de todas sus confidencias, a la que reveló todos sus secretos, todo lo que oyó de su padre. La hizo su compañera, semejante a él, donde su corazón encontró plena comprensión y delicioso consuelo. La hizo su esposa porque la asoció a la obra de la redención del mundo. El sacrificio de Jesús y el de María forman el sacrificio único que salvó a la humanidad. Su madre la hizo también, de quien se dignó tomar su cuerpo sacratísimo, su sangre redentora, la sensibilidad de su corazón y hasta sus rasgos fisonómicos. Siendo esto así, ¿quién podrá comprender el amor de Jesús por su Madre Santísima? No hay ningún santo o santa en quien pudiera él descansar en todas estas cosas a las que me he referido. Pero tampoco es posible formarnos una idea exacta del amor de la Virgen Santísima por su Hijo Divino. Lo amaba con el amor de una virgen, más aún de la Virgen por excelencia, de la Virgen de las vírgenes, de la única Virgen Inmaculada. Y nada hace tan fino y delicado el amor como la pureza. Ni hay pureza comparable con la de la Virgen Santísima. Lo amaba con el amor de una madre, más todavía con el amor de la madre que era Madre de Dios, de la que con todo derecho podía llamar hijo al mismo Hijo del Divino Padre, con el amor de una madre cuya fecundidad fue participación y un reflejo de la fecundidad del Padre Celestial, y que no podía amar a ese Hijo común del Padre y suyo, sino como lo amaba el Padre, es decir, con el Espíritu Santo. Lo amaba con el amor de una santa, con el amor de la más santa de todas las criaturas, con una santidad que supera a la de todos los santos juntos y a la de todos los ángeles juntos, que son miriadas, pero sumadas sus perfecciones no igualan ni el amor ni la santidad ni el poder de la Virgen Santísima. Quede pues aclarado que nadie es capaz de darse cuenta cabal de la magnitud del amor mutuo con que Jesús y María se amaban. Ni el lenguaje humano lo puede expresar, ni la inteligencia del hombre lo puede comprender. María era para Jesús su única, Jesús era para María su todo, un todo que agotaba toda la inmensa capacidad de amor del corazón maternal y purísimo de la Virgen Santísima. Si nos ama también a nosotros, es porque nosotros ama también a su Hijo único. Somos los miembros del cuerpo místico de su Hijo. Por eso en María no hay en realidad ni dos maternidades ni dos amores, sino una sola maternidad por la que es madre de Cristo, del Cristo íntegro y total, y un solo amor con el que ama a Jesús y a nosotros, los miembros de Jesús. Ahora bien, como lo hemos dicho, el dolor es siempre la característica de un bien que se ama, de donde se sigue que cuanto más grande sea el amor que a ese bien se tiene, tanto mayor será el dolor de no poseerlo. Por otra parte, se puede carecer de un bien, o porque todavía no se logra alcanzarlo, o porque después de haberlo gozado y poseído se pierde.
Y esta es la mayor pena que la primera. La Santísima Virgen amaba a Jesús como no es posible amarlo más. Al perderlo, su dolor no tuvo semejante. O sea que se iba el hijo de sus entrañas y no deseaba a partir de entonces otra cosa que escrecharlo en su regazo nuevamente. Y así se pasó 25 años esperando ese momento. El dolor que sintió nuestra madre a la ausencia de su hijo Jesús. Hay que tener en cuenta que perdió a Jesús después de haberlo poseído y gozado durante 30 años en una vida familiar hermosísima. Desde luego, la Virgen perdió a su Hijo Divino, porque después de la ascensión no lo volvió a ver, no lo volvió a ver más sobre la tierra. Y esta pérdida, ¿quién va a dudar que fue grandísimo, enorme? Todos hemos perdido a un ser amado y sabemos por propia experiencia lo que se sufre. Por más que la fe nos diga que solo perdemos su presencia sensible. La fe viva de la Virgen, la única que no dejó de brillar en medio de las sombras del Calvario y del sepulcro, le afirmaba que Jesús seguía viviendo en el cielo y en la Eucaristía. No por eso dejó de sufrir por su ausencia, porque era humana, tenía un corazón exquisitamente sensible, y la sensibilidad necesita la presencia sensible del amado, oír su voz, contemplar su rostro, estrechar su mano, unirse con él en efusivo abrazo, sentirnos bajo el encanto de su presencia. Uno de los grandes atractivos de los santos es que aún en las alturas de la espiritualidad no dejan de ser humanos en el recto sentido de la palabra. Por ejemplo, San Bernardo, cómo lloró la muerte de su hermano Gerardo, que era un santo como él, en la oración fúnebre que pronunció en esa ocasión, cómo se manifiesta su sensibilidad herida y su dolor. Dijo en esa ocasión, nada más para tener un punto de referencia, con esto que dijo San Bernardo a la muerte de su hermano, lo que puede haber sentido nuestra Madre Santísima, aunque hay un mar de distancia. Hijos, sepan, hijos míos, decía a sus religiosos, que justo es mi dolor y que digna de compasión es mi herida. En el camino de la vida, ¿qué compañero me ha abandonado? ¿Quién me era más indispensable? ¿Quién me amaba tanto como él? Compadézcanme, les ruego y les pido que ustedes me comprendan. Porque, ¿por qué te han arrancado a mi afecto, Gerardo? Tú que estás y estabas tan unido a mi alma y que eras la semejanza de mi corazón, hubiera preferido perder la vida que tu presencia. Sabes dónde vivo, dónde languidezco, dónde me has abandonado. Miren lo que está diciendo un santo por otro santo que era su hermano. Pues que Cristo mismo no lloró ante la tumba de Lázaro. Bueno, pero y luego vino la resurrección y luego San Bernardo pues habrá terminado aceptando la partida y esperando pues el momento, pero en un nivel humano sin comparación a lo que sucedía con la Virgen Santísima. O sea, ella por su impecabilidad tenía una sensibilidad tan alta que su amor no tenía comparación, y por lo tanto, cuando alguien ama de esa manera y pierde al ser amado,
¿cómo queda allí un hueco, un vacío? Terrible. Pero no solo era eso. Ella sabía, como saben los santos, el lugar que le esperaba en el cielo. Y cada segundo estaba anhelando irse a encontrar con su hijo amado, y esto no sucedía. Y se prolongaba cada segundo su dolor, y así permaneció cerca de 25 años, 24, casi 25, todavía en la tierra. Pues miren, San Agustín, tomando otra referencia, dice que cuando murió su hijo San Deodato, tan joven, su discípulo preferido y el posible heredero de su genio, y sobre todo la muerte de su madre Santa Mónica, escribió: pensamos que no era conveniente que este duelo fuese acompañado de lágrimas, de gemidos, de clamores, porque su muerte no fue una desgracia ni completa. Teníamos como garantía de esto las virtudes, su fe sincera y otras razones de todo ciertas. Pero reacciona después la naturaleza y aparece el dolor humano. Poco a poco volví a mis primeros pensamientos sobre tu servidora, oh Dios mío, y recordaba su santa vida, el devoto amor que me tenía y esa ternura previsora que de pronto me faltaba, y me dejé llevar de mi dolor, llorando en tu presencia por ella, a la que lloro tanto por mi causa, y a la que lloró también ella por mí tanto por mi causa. La vida de Santa Juana Francisca de Chantal fue también la avenida de un cementerio bordeada de tumbas. Muere su esposo en plena juventud, muere después su padre, en pocos años mueren casi todos sus hijos, y después sus primeras compañeras de la visitación. Pero la muerte que hizo desbordar la amargura de su corazón fue la de su padre espiritual, San Francisco de Sales. El día que recibió la noticia lloró todo el día y toda la noche. Varios días después escribiría: no he pasado aún ni un día ni medio día sin llorar abundantemente. Así el corazón de los santos, por esa sensibilidad alcanzada, lloran la partida de los seres queridos. Bueno, ¿cómo sería entonces el corazón santísimo de la Virgen Santísima en ese trance de la separación de su hijo por 24 años y medio? Casi 25, por eso sufrió tanto la ausencia física de su Hijo Divino. Pero la Virgen perdió a Jesús de una manera incomparablemente más dolorosa, más íntima, más de fondo y por lo mismo más difícil de explicar. No pueden dar alguna idea a los sufrimientos pasivos por los que pasan todas las almas santas. Allí acuérdense que es imposibilidad de sentir la presencia del Señor y sufren mucho en la noche oscura. En la vida humana hay múltiples y variadas penas, pero podemos reducirlas a dos grandes grupos: las penas humanas y las penas que a falta de otro nombre llamaría divinas. Y no porque en Dios haya penas de ninguna clase, sino porque Él las causa directamente, y es Él el mismo motivo de esa pena. Al primer grupo pertenecen todas las penas físicas y morales que puede sufrir el cuerpo, el corazón y el alma del hombre en el orden natural y por las criaturas
aunque pueda el hombre por la intención de elevarlas al orden sobrenatural y hacerlas meritorias. Las otras penas, a las que llamé divinas, solo existen en el orden sobrenatural y son exclusivas de almas ya bastante adelantadas en la virtud. Suelen conocerse con varios nombres: sequedad, aridez, desolación, desamparo, abandono de Dios, soledad del alma. Tienen de común que todas ellas tienen un carácter pasivo o místico, pero cada uno tiene por lo menos un matiz que le es propio. Estas penas no las podemos producir nosotros mismos, ni las criaturas vienen directamente de Dios. Tampoco hay poder humano que pueda quitarlas o consolarlas. Solo Dios puede hacerlo. Esas penas internas que solo Dios puede calmar. Si quisiéramos dar alguna explicación de su mecanismo, diríamos que las produce la luz del Espíritu Santo por medio de los dones de ciencia, inteligencia y sabiduría. A primera vista parece que la luz del Espíritu Santo solo podía llenar el alma de consuelos divinos, pero esos dones tienen como su reverso, es decir, tienen un doble efecto. A las veces consuelan y a las veces martirizan. Un ejemplo nos lo puede hacer ver. ¿Qué cosas más alegres hay que la luz del sol? Es la que coloca toda la naturaleza, pero si esa luz es demasiado viva, puede hasta cegarnos. Nos deslumbra por lo menos cuando vemos el sol fijamente, de manera que enseguida nos sentimos como en tinieblas, deslumbrados. A esta clase de penas pertenecen las purificaciones pasivas que necesitan las almas para llegar a la unión con Dios, la purificación pasiva del sentido, o sea, de la sensibilidad, que realiza especialmente el don de la ciencia, y la purificación pasiva del Espíritu Santo, que lleva a cabo sobre todo el don del entendimiento. Estos dones producen una nueva luz a la cual el alma no está adaptada y por eso la hacen sufrir, como la luz del sol a los ojos enfermos. La Santísima Virgen no tuvo necesidad de purificación alguna porque era la Inmaculada. Sin duda que desde su concepción su alma se sintió de una vez en las cumbres de la unión transformante, en las alturas más altas de la santidad, como ningún otro santo las pudo alcanzar. Pero hay otras penas místicas más elevadas que no tienen por objeto purificar, sino completar lo que le falta a la pasión de Cristo. Son penas que, unidas íntimamente a las de Cristo, puesto que el alma está transformada en Él, ayudan a salvar al mundo. A esta clase de penas pertenece la soledad de la Virgen Santísima. En ella fueron verdaderamente un sacrificio corredentor. Por ellas mereció el título de corredentora del género humano, título que se apoya en las enseñanzas de los sumos pontífices Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XVI, Pío XI y Pío XII. Sin duda que unida y subordinada a Cristo, contribuyó a nuestra redención con todas las penas de su vida, pero especialmente con esta de su soledad, que las comprendía todas y las superaba todas. Ahora bien, estas penas corredentoras las produjo el don de la sabiduría. ¿Cómo es posible que ese don nos hace saborear a Dios, paladear lo divino, tener un gusto anticipado del cielo, pueda producir esa pena, la más grande que puede padecerse,
que agota la capacidad de sufrir de la criatura humana, tratemos de ver mediante una explicación lo que hace este don. El don de la sabiduría es el que nos permite realizar lo que dice el salmista: gusten y vean cuán suave es el Señor. Es decir, nos hace conocer a Dios como experimentalmente. No es por tanto un conocimiento por juicios y razonamientos, ni por discursos o lecturas, ni por las nociones de fe o por las luces ordinarias de la oración. Es la presencia de Dios sentida por el alma. Es el conocimiento consciente de que el alma y Dios están unidos. Y digo sentida no porque intervengan los sentidos, que es un conocimiento todo espiritual, sino porque a falta de una palabra adecuada usamos esta por analogía. Así como los sentidos conocen porque se ponen en contacto con los objetos, de manera que este conocimiento es experimental, así el alma conoce a Dios porque se pone en contacto con Él, porque lo conoce experimentalmente. Y es lógico que de este conocimiento brote un amor nuevo, delicioso, sobre todo lo que se pueda decir o imaginar. Un amor que a vida eterna sabe, porque solo con el amor beatífico, o la visión beatífica, la presencia cara a cara con Dios, puede compararse. Las almas que lo han gustado no pueden formarse idea de Él porque carecen de un término de comparación, y los que con Él se han embregado sus almas tampoco tienen palabras para declararlo. No en balde, cuando se habla de cosas que no se pueden expresar con palabras, decía San Pablo, ni el ojo vio ni el oído oyó. Santa Teresa dice: no puedo decir lo que se siente, es un deleite tan sobre cuanto acá se puede entender. Qué bien, con razón hace aborrecer los deleites de la vida, que son basura, todos juntos. La beata Ángela de Foligno escribe: cuando Dios se presenta al alma, cuando el Señor descubre su rostro, la dilata y en esa capacidad súbitamente ensanchada derrama gozos y riquezas desconocidos. Esto se pasa en un abismo. El alma se ve arrancada a toda tiniebla. El conocimiento de Dios entonces supera todas las posibilidades previstas por la inteligencia. Y tal es esta luz, y tal es ese gozo, y tal es esa evidencia, y tal es ese abismo nuevo, que es inaccesible a todo corazón creado. Y de ese abismo afirma que es imposible decir algo, que no hay una palabra que dé una idea de Él, ni una idea exacta que se aproxime al Dios del abismo. San Juan de la Cruz dice: oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe. Si esto es verdad de las almas santas, ¿qué decir de la Santísima Virgen María? Sus experiencias de Dios, las delicias de esa presencia de Dios sentida, experimentada, derramó en su alma, son literalmente inefables. Los místicos más sublimes no las podrían comprender. Ante lo inefable no cabe sino el silencio y la adoración. Ahora bien, en la proporción en que esa presencia de Dios llenó el alma de la Virgen de gozo celestial,
En esa misma proporción la saturó de dolor. Cuando se ausentó Dios, dejó un vacío que nada ni nadie era capaz de llenar. Un abismo insondable de dolor, de abandono, de soledad, porque no se trata de esas sequedades que abundan en la vida espiritual y que pueden tener muy diversas causas. Se trata de una ausencia de Dios, conocida, experimentada, sentida por el don de la sabiduría, que hace saborear toda su amargura. Del verbo dicen los santos padres que es la palabra que expira, que se traduce en amor, la luz que ilumina e inflama. Ahora bien, el don de la sabiduría es la imagen del verbo. Es por lo tanto una luz que transforma en amor, pero ese amor es gozo. Y si Dios está presente, más es dolor. Y si Dios se va, pues ya ahí podemos imaginarnos. Queda un vacío que nadie entiende más que la Virgen Santísima que llegó a esas alturas. Estamos hablando del dolor que pudo experimentar la Virgen Santísima, habiendo llegado a las alturas como ningún santo puede hacerlo, y habiendo gozado entonces en consecuencia, como ningún otro santo pudo hacerlo, de esa presencia interior en su corazón de Dios, pero que se transformó en un dolor del mismo tamaño, proporcional al gozo. Tan grande era el uno como el otro. Ese gozo como ese dolor son pasivos, de orden místico, causados directamente por Dios, de manera que el alma ni puede producirlos ni puede quitarlos. Tal es el misterio de la soledad de la Virgen, es el dolor de la ausencia de Dios, saboreada en toda su amargura por el don de la sabiduría, dolor que solo Dios pudo consolar, pero que no quiso consolar durante cerca de un cuarto de siglo. La Virgen sufrió de una manera que medio se quiere explicar, pero que quedamos muy lejos de lo que en realidad pasaba en su corazón. Ese es el misterio de la soledad de la Virgen Santísima durante ese lapso, desde la ascensión del Señor hasta su asunción. Pero luego se presenta la objeción: ¿cómo es posible que Dios se ausentara de María si era su predilecta, su hermana, su amiga, su esposa, su madre, si era su tabernáculo, su trono, su huerto sellado, el paraíso de todas las delicias? ¿Y cómo María pudo sentir la ausencia de Dios si lo poseía en el grado más heroico las virtudes que nos unen a Él, la fe, la esperanza, la caridad? La fe le afirmaba la presencia de Dios en su alma santísima. Por la esperanza confiaba en Él sin medida, y la caridad la unía a Dios en aquel grado que San Bernardo llamaba abrazar indisolublemente, un abrazo que se funde hasta la eternidad. Es por demás afirmar que la presencia de Dios, por la gracia santificante, jamás la perdió, ni la pudo perder la Santísima Virgen, dada la plenitud de gracia con que Dios la inundó desde el primer instante de su concepción inmaculada. Tampoco es solo una manera de hablar, un lenguaje figurado, al cual no corresponde una verdadera realidad. Cuando decimos que Dios se ausentó del alma de María, no se trata tampoco de un fruto de la imaginación de la Santísima Virgen, que no responda a un hecho real, como son tantas de nuestras penas. No, la soledad de la Virgen
por la ausencia de Dios es un hecho real, tremendamente real, aunque profundamente misterioso. Tratemos, sin embargo, de vislumbrar algo de este misterio. Hay otro más arcano, pero que por tener íntimas relaciones con este pueden mutuamente explicarse, y es el misterio de la coexistencia en Cristo, de la visión beatífica y del abandono del Divino Padre en la cruz, del gozo más grande con el dolor más terrible. En la agonía del Calvario, Jesús al mismo tiempo gozaba de la visión beatífica y por consiguiente de la posesión de Dios, y sufría por el abandono de su Padre, que lo hizo exclamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Diferentes presencia conocida por la fe, ausencia conocida por el don de la sabiduría. Pero es preciso ahondar un poco más en este misterio de la soledad de la Virgen. Podemos considerar la soledad de la Virgen desde otro punto de vista, para lo cual hagamos un poco de historia. En los primeros siglos de la Iglesia, la preocupación dominante era establecer sólidamente la divinidad de Jesucristo, tan combatida entonces por los herejes, como los gnósticos, ebionitas, arrianos, nestorianos y otros muchos más. Por este motivo, la humanidad sacratísima de Jesucristo quedó como un poco en la sombra, pero como San Bernardo, San Francisco de Asís, Santa Gertrudis y otros santos de la Edad Media, se empezó a tener una especial devoción a la humanidad de nuestro Señor y a sus misterios, sobre todo a los de su infancia, la pasión y la Eucaristía. En el siglo XVII, el cardenal Berulle y sus discípulos acentuaron más la devoción al Verbo encarnado, considerando no tanto los hechos exteriores de su vida como sus disposiciones íntimas. De aquí nació la fiesta litúrgica del interior de Jesús, pocos años después, y que se ha terminado haciéndolo la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, puesto que es lo más íntimo de él, su amor simbolizado con el corazón divino. 3 años después empezaron las revelaciones de Paray Lemonial a Santa Margarita María, con lo que se difundió maravillosamente esta devoción entre el pueblo cristiano, como lo reconocemos hasta nuestros días. Puede decirse que la devoción al Sagrado Corazón ha tenido 2 etapas. En la primera, con Santa Margarita María Alacoque, esta devoción tiene un carácter principalmente de reparación. En sus revelaciones a la Santa Bizantina, nuestro Señor pone de manifiesto el contraste entre su amor a los hombres y la indiferencia y la ingratitud con que le corresponden, sobre todo en la Sagrada Eucaristía. De aquí que por un elemental deber de justicia las almas fieles sientan la necesidad de reparar esas ofensas. Sin duda que esta reparación no solo está inspirada en la justicia, sino también en el amor, pero de suyo la reparación se relaciona con la justicia. En la segunda etapa, que no es sino un desarrollo de la primera, se caracteriza por el consuelo. Jesús necesita reparación, pero desea más consuelo. Y esta es la mejor reparación que podemos ofrecerle. Dar consuelo al que amamos cuando sufre es una exigencia del amor. ¿Cómo se puede consolar a Jesús? Su santidad Pío XI nos lo enseña. Cuando Jesús vivía en este mundo en estado pasible, conoció todos los ultrajes y profanaciones de que sería objeto, el misterio de su amor, y entonces lo sufrió verdaderamente.
pero también conoció de antemano todas las reparaciones y los consuelos que le ofrecían todas las almas buenas hasta el fin de los siglos, y estos consuelos lo consolaron auténticamente. Además, Jesús vive fuera del tiempo, en la eternidad, donde no hay ni pasado ni futuro, sino un presente que abarca todos los tiempos. Bien, pues estos momentos de sufrimiento de Jesús nos pueden estar dando también idea cómo se aplica esa coexistencia de sufrimiento en la Virgen Santísima. Por un lado, el gozo de la posesión constante, sin un solo instante de apartarse de esa unión con Dios, y por el otro lado, sintiendo en su corazón ese vacío que nada podía calmarlo y que la hacía merecer, no solo por ella, sino por los hombres, para ella, peldaños de gozo y santidad, y para nosotros, la reparación a las ofensas que por nosotros mismos a veces no buscamos hacer. Ese es el vacío terrible. Ella llevó también en su corazón el pecado de los hombres que llevó su hijo para poderlo reparar con ese vacío. Por eso no le apartaba sufrimiento su hijo Jesús, para que le ayudara con ese dolor también a redimir a la humanidad. Ella también podía expresar: ¿por qué me has abandonado? Y ahí silenciosa, no sabemos de una palabra de queja.